¿En dónde? ¿En el Seguro Social? No pueden hacer eso. Te atenderán hasta en el patio, pero no te van a negar. Ok. Bien, segunda parte de Marx. Ya. Según. Quedamos entonces que para el año de... alrededor de 1835-1843 es el paso de Marx de ser un filósofo teórico a un economista. Ahí nos quedamos. ¿Sí? Ese alejamiento significa dejar el kantismo y al hegelianismo. El giro se encuentra en los siguientes puntos. Uno, vamos en la parte del sujeto. Este es egótico, es un sujeto, un ego sujeto que tiene que ver con Hegel, que es un ego sensible, siguiendo a Feuerbach, acuérdense, y de este pasa al yo trabajo. Un poco para ponerlos en contexto a todos, hemos estado viendo en las clases anteriores a Hegel, y Hegel plantea el más grande sistema filosófico de la historia, el último gran sistema filosófico en la historia. En ese ser el último gran pensador de la historia, subordina toda la realidad al pensamiento, a las leyes del pensamiento. Esto trae una serie de implicaciones, porque en realidad Hegel se mueve con las leyes de la realidad, pero no con la realidad. Y finalmente Hegel acaba subordinando la realidad a sus leyes sobre la realidad. Entonces, por más inteligente que sea Hegel, por más sistemático que sea Hegel, por más lúcido, siempre habrá un elemento en el cual él no puede hablar o tiene que quedar fuera del sistema. Y en ese entendido, ese es el trabajo que viene a realizar Marx en la historia de la filosofía. Es la famosa inversión del sistema hegeliano. ¿Sí? Por lo tanto, el yo sujeto de Hegel, es decir, siempre en referencia a un sujeto, y en ese sentido va siguiendo también a Kant, ¿qué pasa con el primero de los críticos de Hegel, Feuerbach, ser un sujeto sensible, un ego sensible? Ahora todo se va a dimensionar a través de la categoría de el yo trabajo. Pero aquí es completamente una revolución, porque entonces ahora al sujeto histórico le devuelve todo su poderío para poder decir y hablar sobre el mundo. Entonces, en realidad, con este giro, de lo que estaríamos atendiendo es una redención de aquellos sujetos que están olvidados por el pensamiento filosófico. Y es a lo largo de toda la historia. Incluye a los griegos, romanos, medievales, modernos, hasta el propio Marx. ¿Por qué? Muy sencillo. El pensamiento nace en Grecia. Al nacer el pensamiento en Grecia, los que hacen filosofía son, siguiendo la terminología de Kant, la clase dominante. Aristóteles, Platón, Sócrates, Leucipo, Demócrito, cualquiera de estos grandes pensadores no trabajaban. De hecho, ni siquiera escribían, en el sentido estricto del término. Tenían un escribano. Y ese escribano, a final de cuentas, era el que hacía el trabajo manual. ¿Por qué? Porque estos grandes hombres no escribían. Porque se consideraba inferior el trabajo fabril. Entonces, la filosofía no conoció el trabajo manual y por lo tanto nunca habló de él. De hecho, solamente el de los trabajos y los días... Descartes sí escribió, ¿no? Espérame. Me estoy remitiendo todavía al caso de los griegos. El de los trabajos y los días es Heródoto. Es el único que habla precisamente de la categoría de trabajo como una categoría propiamente del destino humano, de toda la humanidad.
Pero en ese mismo sentido, para el resto de los griegos era una maldición. Y al ser una maldición, entonces, los hombres que estaban libres de trabajo eran los que se podían dedicar al ocio y por lo tanto al pensamiento. Nos regresamos después al punto donde menciona Daniel, Descartes escribió, regresaría. Los griegos, esos grandes pensadores griegos, no escribían, porque era un trabajo menor. Creo que Aristóteles, de hecho Aristóteles sí se supone que él sí escribía, y de hecho incluso él elabora algunas de las leyes de la gramática, y que será aumentada y corregida, no me acuerdo por qué pensador de Alejandría. Hay uno que es el que ya genera la primera gran gramática, pero de los primeros que empiezan a hacerla, reitero, es Aristóteles. De hecho, en el caso de Platón es toda una tradición oral. Vamos, llegamos al fin de la Edad Media. Dialéctica, ¿no? O sea, diálogo. No, de logos, de palabra. Bueno, implicaría también la dialéctica en la mayéutica, en ese sentido el diálogo. Sí, tienes razón, o sea, el proceso de diálogo como tal, sí. Los demás filósofos se dedicaron, generalmente venían de una situación holgada, porque para dedicarse al pensamiento solamente cuando tienes una condición holgada de vida te puedes dedicar. Tercero, sí, ya aprendieron en las diferentes escuelas a escribir, a leer, pero regresando otra vez al punto, los pensadores griegos no leían y escribían, y eso opacó el papel del trabajo en la vida humana, en el pensamiento. ¿Sí? Que era en ese sentido el punto para referirnos a la importancia de Marx, porque para Marx va a ser una categoría esencial, el papel del trabajo en el desarrollo de la humanidad, y no solamente del trabajo como como un ente abstracto, sino el papel del sujeto que trabaja, que transforma la materia, que transforma la materia en ese sentido, y por lo tanto debería ser el dueño de la propia materia porque es quien lo transforma. De ahí saca Zapata, ¿no? La tierra es de quien la trabaja. Bueno, Zapata no era propiamente marxista porque no lo conocía Marx. Pero pues de ahí... Está implícito dentro de esa, diría Foucault, dentro de esa clase de discursos estaría puesto ahí. Okay. Vamos al problema ético en el caso de Marx, todavía de esta parte de tránsito, los Juvenalia. Bueno, no son los Juvenalia como tal, pero son los escritos de juventud de Marx. Juvenalia es la categoría únicamente aplicable a Hegel. El problema ético, el problema que nos deja la autoconciencia, que proviene de Bruno Bauer, así como se escucha. Para reivindicar el trabajo como actividad productiva. Así, tenemos por una parte un problema que es multidimensional, en el sentido de que es el sujeto. Entonces tiene que ver con la condición sí antropológica, pero también económica, pero también sociológica, también pedagógica. Y ya en el ético sería el problema de, y ahora que lo sé, ahora que tengo autoconciencia, ¿qué va a ocurrir? Pero también hay un rebasamiento de la propia autoconciencia, o va a haber, en el maduro Marx, un rebasamiento de las tesis de Bruno Bauer. Porque la actividad productiva no solamente se refiere, va a ampliar esta categoría en el sentido de producción como reconsideración de la vida humana. Si no produce tu cuerpo, si no está trabajando tu cuerpo, no sirve. Y tiene su herencia, y en ese mismo entendido, ya no solamente en la lectura de un Marx judío, sino también como parte o la herencia del protestantismo alemán en el trabajo, en la fundación de la obra marxiana. Y hoy iríamos propiamente a la parte cognitiva, la tercera parte, punto número 3.
¿Es un subtítulo de eso? No, recuerden que les dije que eran 3 puntos. Ah, ok. Entonces, en esos 3 puntos vamos en el tercero. El objeto, la idea, sensibilidad y su producto. En donde lo que hace Marx es un análisis de su estructura. Y este es un análisis, una parte muy interesante, porque esto le va a servir a Marx como las categorías con las cuales él comprende lo que produce placer en la sociedad y por lo tanto construye su subjetividad. Entonces tenemos el papel del trabajo como un primer punto, el segundo como una vindicación de la vida útil. Recuerden que Hegel ya lo había planteado eso, sobre todo en los Juvenalia, las grandes discusiones que tuvo con Adam Smith, en donde hablaba de que el papel del trabajo es muy importante para el desarrollo de lo humano. Y en el caso del tercer punto es ya las categorías en las cuales en el viejo Marx ya no solamente se van a referir a una idea de una lucha de clases, sino a un análisis de la historia de la humanidad. Es decir, no solamente será una lectura política como tal, una lectura de la militancia y para llevar al obrero a la revolución, y de ahí en la revolución al triunfo de la lucha de clases. ¿Sí? Sino que ahora Marx tendrá las herramientas para convertirse en un científico social, y de ahí se van a desprender las leyes de uno de los principales analistas de la sociedad, por lo tanto padres de la sociología. Entonces, en ese mismo entendido siempre es interesante hacer esa distinción entre el viejo Marx, joven Marx, y el viejo Marx, porque en uno encontraremos su proyecto político militante y en el otro encontraremos su proyecto científico. Los grandes pensadores, digamos, en ese sentido podemos encontrar que todos los militantes de izquierda, ni siquiera de izquierda, todos los marxistas, se dan a la tarea de seguir 2 ejes. Uno, establecer los principios de la revolución, generalmente van a tener ese tinte político. Pero los otros, los que viven en la academia, se van a plantear más cercanos al viejo Marx. Es decir, al que analiza la estructura y comprende a la sociedad. Al que entiende que si no agota el análisis de la propia sociedad, su dinámica económica, el manejo de la economía política hacia los sujetos, no puede desarrollar una transformación en la sociedad. Y un cierto Marx, que en algún sentido le quede claro que su trabajo no necesariamente va a desencadenar la gran revolución que le ha propuesto Engels. Porque si recordamos la clase pasada, no pasa nada, tú dale, si se escucha el ruido de la hoja, no pasa nada. No, me acordé de... Bueno, no. No, con confianza, ¿qué pasó? No, del tema de que comentas de... O sea, me acordé de los temas que estaba bien, que vi en la prepa, pero, o sea, de hace muchísimo dije, ay, qué padre que otra vez retomar como esos temas. Ok. Ahora, en este mismo entendido, Engels es el que le propone a Marx que se haga un movimiento social y político. Pero Marx, en ese mismo entendido, no agota su trabajo, todo su trabajo solamente en buscar acabar con el amo hegeliano, la gran burguesía o la aristocracia como sistema, como clase dominante, sino que él tiene ya otra perspectiva de lo que es la vida humana, y en ese mismo entendido entiende que este es un momento de la propia historia y que tarde o temprano, si él no lo logra,
se van a sentar las bases para la comprensión de una nueva sociedad. Y en ese mismo entendido, de una serie de conocimientos, ciencias en la época de Hegel siempre está llamándose como tal, así está buscando hacer un quehacer científico, a través del cual se pueda mostrar cuál es la estructura que construye al sujeto y por lo tanto lo sostiene. Traduciéndolo es la historia en marcha del socialismo. Más bien, la historia ha sido mal contada porque la han contado los que tienen el poder y no los que hacen no la transforman. Esa va a ser la gran categoría. Y de hecho, ni siquiera es transformación, sino que sería la categoría de praxis. La categoría de praxis es la que va a sintetizar todo el trabajo marxiano. Si en el caso de Hegel fue devenir histórico, para Marx va a ser la praxis. Cuando estaba en la universidad y había las discusiones entre mis maestros, los que se asumían como marxistas y estaban dando clases y nos daban toda la lectura de la filosofía siempre con un sesgo marxista, o ya en las pláticas después de la clase y hablaban sobre un proyecto marxista, llegaban nosotros y les decían, es que en realidad el problema es su propia praxis, porque un marxista lo conoces en su praxis. Un marxista no está discutiendo la historia, está transformándola. Ellos deberían estar trepados en la selva, decían la sierra de Guanajuato, deben estar trepados en la sierra de Guanajuato con un fusil haciendo la revolución, no hablando sobre la revolución. ¿Bien? Entonces en la propia praxis vamos entendiendo a los marxistas, quién solamente es discursivo y quién realmente asume el discurso marxista como una transformación de la sociedad. ¿Sí fue clara la aclaración, Daniel? Claro que sí. Entonces no es solamente un asunto racional, porque eso sería la mitad del humano. Para Marx, entonces, primero, como pregunta es, ¿por qué este ser humano piensa de una manera y actúa de otra? Es decir, ¿por qué quiere cambiar a su sociedad, pero no hace nada para cambiar a su sociedad? ¿Cómo la sociedad lo ha construido para que piense una cosa y haga otra? Y ese será siempre su dilema de análisis. Hay un diálogo muy interesante con un director de una escuela que no quiero mencionar su nombre, pero muchos lo conocen, que hablaba sobre la enajenación. Llevaba como media hora hablando sobre la enajenación y volteo y le digo, ¿quieres saber dónde está en realidad la enajenación? En un producto que tiene cafeína y azúcar en altísimas dosis y agua, que es de lo que vive tu cerebro. Y entonces, en el momento en que tú lo tomas, te produce un estado de relajamiento tal que dejas de preocuparte y angustiarte. Y tú lo estás consumiendo. Y se quedó callado. Me refería obviamente a la Coca-Cola, ¿no? Entonces, es en ese mismo entendido, ¿cuáles son esas condiciones de esa, vamos a plantearlo, de esta idealización del mundo con respecto a la práctica del mundo? ¿Hasta dónde son esos alcances? En este mismo entendido, para 1835, la concepción de Marx es que el hombre debe realizarse desde la generosidad y búsqueda de perfección. ¿El hombre debe de buscarse? Debe realizarse desde la generosidad y búsqueda de perfección. Me recuerdo a Aristóteles que decía que la felicidad es la virtud. O la arete. No, no te crees esta cosa. Sí, no, la arete es bueno, arete es excelencia. Arete es excelencia, que sería virtud es latina, excelencia es griega. Arete es griega y virtus es latina. Entonces sí va por ahí, ¿no? Sería el equivalente. Sí. Ya los habíamos comentado. ¿Cómo te llamas, perdón? Nadia. Nadia.
Lo que pasa es que las categorías históricas son muy importantes porque a partir del momento histórico entiendes qué pueden comprender y qué no pueden comprender los diferentes sujetos históricos. Por poner un ejemplo, si utilizas la categoría de anthropos, te refieres desde los griegos al concepto que ellos tienen de hombre y lo agotas en ese horizonte histórico. Cuando llegan los latinos es homos, entonces es sí la herencia greco-latina, pero más bien la herencia griega, pero sumada con la tradición latina. Cuando llegas al Renacimiento te topas con la palabra, bueno, para cuando llegan los cristianos al Imperio Romano aparece la palabra persona, que viene del griego, pero está ya mal utilizado. ¿Y humano? Espérame, porque en persona es máscara. Entonces la reivindicación que hacen los cristianos es sobre la persona, pero sería, si le preguntas a un griego sobre la máscara, ¿cómo que sobre la máscara? Y es lo que ya el cristiano entiende por una identidad, como una unidad. En el caso de humano, si recuerdas, era una palabra que teníamos desde el periodo humanista, en donde Petrarca en específico hablaba de que ya no debía ser reconocido solamente el anthropos, el homo, ni la persona cristiana, sino los humanos en su conjunto, para integrar las tradiciones cristianas y paganas como parte de la naturaleza, que hoy llamamos humana, una categoría más amplia para este fenómeno. Porque la cuestión interesante, cuando revisas el problema de la palabra anthropos, es que el griego se refiere al hombre solamente cuando ha nacido en Grecia, y cuando es tan inteligente como un griego, cuando habla griego, cuando puede dialogar con un griego. Pero si no dialoga y no habla con un griego, pues no es un humano. Y ahora, en este mismo entendido de esas condiciones históricas, tienes ahora la palabra humanismo en el periodo humanista previo al Renacimiento, en donde se solicita que los seres humanos seamos reconocidos así, como todo lo que sea aquello que es anthropos, homos, persona, como una sola condición. Y es la suma, en ese sentido, del pensamiento racional griego, el jurídico latino y la moral cristiana, en su sentido más amplio. ¿Va? Todos esos antecedentes permiten acercarnos uno a Hegel y luego después a Marx. No es de gratis tampoco que lo plantee. Porque en esta lectura que está haciendo Marx, si se dan cuenta, todavía no es economicista. Es, en este mismo sentido, muy hegeliana. Es muy racional. No tiene todavía ese atisbo, otra vez de la categoría marxista, de praxis. En ese entendido, toda la lectura de la revolución cultural, económica y política del maduro Marx. ¿Va? Por lo tanto, la subjetividad, como la plantea, la subjetividad que está buscando Marx, es realizar actividades, que hagan felices a muchos otros hombres. Pero sobre todo tiene esta condición de que formalmente debemos estar buscando la felicidad de los seres humanos. Y en ese sentido es kantiano. O sea, ya desde el gobierno hasta el individuo. Sí, claro. La subjetividad y la objetividad, diría Hegel, es buscar la felicidad. ¿Pero por qué? Porque se debe buscar la felicidad. Como un imperativo. Exactamente. Como parte, otra vez, del formalismo, y en ese sentido sería de la estructura de la vida humana. Fíjate que eso yo pensaba, bueno, últimamente he estado pensando eso. No sabía que Marx lo planteaba. Pues. O sea, que deberíamos especializar. También parece teológico, ¿no? Porque este pensamiento. Sí, muy preñado de una teología cristiana. Sí, Es que todo está el fin último del hombre. Hasta que leamos a Marx y nos diga que no.
Ah, sí, que la religión. Esa es la cuestión, porque el asunto es que hemos visto pensadores que no han podido rebasar el pensamiento cristiano. La pregunta sería, ¿y por qué tenemos que ver el mundo en términos cristianos? ¿Es pregunta marxista, perdón? Digamos Pues, que... al margen. Digamos que sería una pregunta, ok, me voy a regresar para establecerla bien. Okay. ¿Qué justifica que nosotros tengamos esta clase de pensamientos morales que tienen su origen en el cristianismo, pero que no tienen una justificación a lo largo de toda la historia y la economía del mundo? ¿Por qué en lugar de transformar la sociedad nos conformamos con buscarle la felicidad a las personas? Es decir, podría plantear otros términos. Y si la felicidad, en lugar de transformar en la vida, les damos drogas, los hacemos felices, pero no les damos herramientas para que La ellos dichosa soma. la soma. ¿Ya me entendieron? O sea, el problema es, ¿qué entendemos por esta felicidad? ¿Qué entendemos en esta subjetividad por la realización del hombre? O sea, es tan vasta la categoría que cabe todo. Pero también en esta vastedad no nos detenemos puntualmente a analizar cómo la sociedad te da el cebo, felicidad, y te manda a buscarlo La zanahoria. a costa de lo que sea. Y el capitalismo lo entiende perfectamente. Claro, Y lo utiliza. el famoso sueño americano, a costa de lo que sea, incluso de tu propia vida migrando a Estados Unidos. Y sería precisamente poner ese cebo y no dar cuenta de puntualmente cómo funciona toda la estructura y la economía, porque a partir de ese ocultamiento, o sea, ese joven Marx todavía lo está buscando, pero vamos acercándonos ya al maduro Marx. ¿Por qué nos ponemos un cebo y no entendemos que la felicidad se encuentra en el propio trabajo, uno, que va a ser la otra lectura, el yo trabajo, y en ese mismo sentido, la distribución del trabajo y las riquezas del propio trabajo, que produce el trabajo en los seres humanos? Ese es el gran aporte de Marx. Habla de una orientación vocacional, ¿no? Eso no, o a él no le importa. O sea, simplemente trabajar en lo que haya. Ese O es sea, un buen habla punto. de que cada quien busque su Mira, eso sería más, mira, más bien sería, todos los seres humanos estamos capacitados para hacer cualquier trabajo, ¿sí? Porque es la naturaleza humana. En potencialidad. Pero tienes esa capacidad, esa habilidad, esa capacidad. La pregunta es, ¿y por qué no le damos esa potencialidad a todos los seres humanos para que todos entiendan que tienen que realizar todos los trabajos? ¿Sí? De hecho, lo plantearíamos al revés. ¿Por qué tenemos que tener carreras especializadas, que esa es parte de la nueva modelo educativo que trae este gobierno? ¿Por qué tenemos que tener carreras especializadas que a final de cuentas no permiten que los sujetos puedan ser, en ese sentido, hábiles en muchas áreas de su vida, y en ese sentido cumplimentar varias de esas habilidades que tienen en su vida? O sea, que no nada más sean médicos, que también sepan pintar o que sepan, no sé, reparar una tubería. A pesar de que seas el mejor cirujano, también puedes pintar, pero nos referimos en todos los sentidos. Pintar tu casa, 1, 2. Dedicarte a la pintura, darte una educación estética, aprender un instrumento musical como parte de tu educación, darte una formación en ese sentido artística, darte una formación, bla, 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 bla. Y entonces los seres humanos dejan de especializarse, porque la otra parte es, hemos creado sujetos especializados, pero a los obreros les toca la peor parte, en donde su especialización solamente se queda en la parte más dura de la fabricación de objetos. Y física. Ahí comienza precisamente. Vamos a leer el trabajo de otra manera. ¿Ya? Vale, está interesante. Y en ese mismo entendido, vamos planteándonos por qué tenemos en nuestra sociedad, no me quisiera meter mucho, pero nos sirve de ejemplo. Porque en esta sociedad tenemos instituciones particulares, instituciones públicas, cuando deberíamos de tener instituciones públicas en donde a final de cuentas los sujetos, cuando entren a estudiar, entren porque encuentran un objeto en el cual quieren especializarse, pero también por contraparte les permite tener una relación de igual a igual con el resto de su sociedad. Es decir, cuando vienes de escuelas particulares te aíslas de la sociedad y no comprendes a tu comunidad. Y en contraparte, si mantienes una educación incluso hasta universitaria, alejado de la sociedad, especializado,
Entonces reproduce siempre este mismo sistema. Entonces, ¿cómo puedes generar empatía si no lo conoces? Claro. Y esa es la parte en donde vamos a encontrar al otro Marx que plantea. Vamos a seguir a Aristóteles. Somos político. Animales Políticos. que piensan, hablan y conviven. Son políticos. Y en esa convivencia entonces es la redención de la comunidad, de la sociedad. ¿Ok? Entre el año 35 y el 41, Marx pasa de ser kantiano a hegeliano para ser discípulo de Bruno Bauer. 1841, ¿no? Ok, me regreso. La segunda fase de Marx es del 35 al 41. Marx pasa de Kant a Hegel para después pasar al pensamiento de Bruno Bauer, y su tesis doctoral, siguiendo a Bruno Bauer, le expone de un modo hegeliano dialéctico de características omniscientes. Todo se tiene que explicar sistemáticamente, racionalmente. ¿Ya? Perdón, nada más para aclarar una cosa. Las tesis sobre Feuerbach fueron antes de Bauer, ¿no? Las tesis sobre Feuerbach, ya ok. Una cosa es la tesis doctoral y otra cosa es... Fue antes. No, son después. Ah, son después. Son de después. Feuerbach. Sí, son después de Feuerbach. Perdón, son después de su tesis doctoral. O sea, ya es un ajuste de cuentas con el propio Feuerbach, pero ya de igual a igual. De hecho, lo hace junto con Engels, y de hecho también van a tomar una distancia muy fuerte con Bruno Bauer. ¿No? Entonces, aquí estamos todavía con un Marx que es omnisciente, y eso lo vamos a ver reflejado en que sus textos tratan de abarcarlo todo. Su sistema, el pensamiento marxista, trata de abarcarlo todo. Pero el problema que tiene ahora es cómo lo fundamenta desde esta nueva lectura que tiene de la realidad, desde la materia, desde el materialismo. ¿Cuáles son las categorías, cuáles son las ciencias que tienen que ayudarle para concretar esta labor? Nos regresamos, en ese mismo sentido, dejamos como una nota. Este método hegeliano va a definir su trabajo posteriormente, porque la categoría de contradicción contiene y expresa la autoconciencia del sujeto. Esto quiere decir que la subjetividad siempre se encuentra expresada en las contradicciones de la autoconciencia. Muy hegeliano, ¿no? Sí. Ok. Recordemos que Hegel es el gran pensador, pero ahora en ese mismo sentido, ¿cómo es que históricamente hay esta contradicción? ¿Por qué el trabajador nunca ha podido salir adelante? ¿Qué pasa en su cabeza? Pero en todos los sentidos. Ok, ya estás dominado, ¿por qué no sales de tu dominación? Si ustedes son más, ¿por qué dejas que te sometan? ¿Por qué dejas que a tus hijos se los lleven a la fábrica desde niños? ¿Por qué dejas que te paguen lo que te pagan? ¿Y por qué sigues feliz? Lo llevamos a la situación con el contexto actual, al margen de que lo veamos más profundamente en otras clases. ¿Cómo diablos es posible de que tengamos una vida tan dura en México, con salarios tan miserables, y la gente se conforma con que llegue la quincena o el fin de semana y se ponga a ver cómo gana el América frente a las Chivas, o las Chivas frente a la América, y el lunes regresa a su vida habitual?
¿Qué pasa en esa subjetividad? ¿Qué pasa en esas contradicciones? El opio. Tiene una- Es el opio del pueblo, el opio de Marx era realmente el opio de los chinos y lo transforma, o sea, hace un análisis de la guerra del opio inglesa en China y lo traduce a la religión. Y lo Pero traducimos a todo lo que llamamos no, enajenación de esta todo. sociedad. Toda una sociedad en la cual todo está puesto para que la gente no comprenda su relación, la relación de su vida con el tiempo y del tiempo con el trabajo, del tiempo de vida, tiempo y trabajo con la productividad y con el salario que gana para que se realice. Esto se resume o se establece en que la subjetividad es la autoconciencia, que a su vez es el trabajo vivo del trabajador. ¿Sí? Que a su vez esto es el principio del juicio, del sentido de la realidad. Que a su vez es el juicio de la realidad. Ahí te va. Es el principio del juicio del sentido de la realidad. Déjenme ver. Lo que pasa es que, como ya hemos comentado en la clase anterior, resulta ser de que para estas fechas, déjenme ver, él ya se ha topado con los trabajadores franceses. Y eso es un cambio radical, porque el trabajador francés, a diferencia del alemán, es mucho más combativo. Entonces, para él le da una gran conciencia de lo que hace el trabajador alemán y no hace también el trabajador alemán en comparación de lo que hace el francés. Entonces, por eso esta categoría de autoconciencia es muy clara. Sería el ejemplo más sencillo. ¿Por qué en México los salarios son de tal remuneración frente a un salario mucho más remunerado en Norteamérica? ¿Qué hace un trabajador norteamericano en Norteamérica para ganar de esa manera? Incluso pensando en que no comparamos las conversiones de los pesos, 1 a 1, es decir, mi hora trabajada me vale de 10 unidades y el del trabajador norteamericano vale 15 unidades, por poner un ejemplo. ¿Qué ha hecho el trabajador norteamericano para ganar 15 frente a 10 del mexicano? Y no comparemos dólar-peso. ¿Sí? ¿Por qué ganan más ellos? ¿Cómo se han organizado? ¿Cómo no se han organizado los mexicanos? ¿Qué ha pasado con los sindicatos de uno y de otro? ¿Ya? ¿Cómo se han educado? Contaba un amigo común, Renovato. Dice, cuando llega el trabajador, yo lo mencionaba con mucho orgullo, cuando llega un trabajador mexicano tiene que adaptarse a las condiciones laborales del canadiense. ¿Cómo es eso? Sí, tiene que llegar 15 minutos antes y dejar su espacio, tener su espacio limpio, trabajar y quedarse 15 minutos después de su hora de trabajo para limpiarlo. Y él creía que era una gran labor, cuando en realidad estás regalándole media hora de tu trabajo a la empresa. 15 antes y 15 antes y 15 después, y súmale el desplazamiento, porque ese ya es parte de las condiciones del trabajo. ¿Ya vamos entendiendo? Entonces, en ese sentido, ¿qué hacía el trabajador alemán? ¿Y qué hacía el trabajador francés? ¿Y cómo los percibe Marx a uno y a otro para llegar a ese estado de conciencia? En él, de la autoconciencia o de la imagen que tienen de sí mismos los trabajadores, lo que conocen de sí mismos para realizarlo. Conozco un trabajador que hasta le pone tiempo a ir a su celular para poder mandar los informes de la oficina de gobierno en la que trabaja. Está muy... ¿Ya entendiste? No, sí, lo he entendido. Yo te había comentado ya que es contradictorio el discurso
Es que sí, tiene un discurso totalmente nada que liberador. En la mayor parte de su discurso no es liberador. No. Es totalmente conservador cuando él se proclama como liberador. Y estamos viendo, lo comenté aquí, lo que es el liberador.